¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara de Operación Emprende. Pues mira, estamos ya de regreso el día de hoy y en esta segunda temporada en la plataforma de Altavoz Live y vamos a compartir el día de hoy un tema muy interesante que es la base y el inicio de toda planeación para el desarrollo ya sea de un proyecto, de un producto o hasta para pedir chamba. Entonces, hoy vamos a hablar de ese famoso análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y por qué es importante? Porque yo creo que el día de hoy, eh, salvo empresas muy importantes, pero gran parte de los emprendedores, seamos reales, no tenemos el análisis FODA. Nos aventamos todos a crear la empresa porque pues muchos entramos por necesidad, ¿no? Porque nos corrieron de la chamba, nos quedamos sin chamba, se cerró el negocio y tenemos que hacer algo. Y entonces nos lanzamos como buenos que somos y pues trabajamos y le echamos ganas, pero no sabemos qué amenazas tenemos en el negocio, no sabemos qué oportunidades hay y mucho menos cuál es nuestra fortaleza, ¿no? Y entonces el análisis FODA se vuelve importante. Y vamos a platicarte el día de hoy, si me lo permites, de lo que es el análisis FODA, ¿ok? O por qué hay que hacer un análisis FODA. Bueno, el análisis FODA es, ya lo sabes, es la contracción de fortalezas, oportunidades, debilidades y habilidades. Y este sistemita, pues ya no es tan joven, ¿eh? Tiene yo creo que ya más de 80, 90 años porque fue desarrollado en el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Stanford, por ahí del año, entre los años 60 y 70, te estoy hablando del siglo pasado, o sea, más o menos yo nací por los años 62, imagínate. Fue desarrollado por varias personas, pero a quien se le da la mayor um, relevancia fue a Humphrey, Albert Humphrey, es el que se le da la mayor relevancia, pero bueno, el método este desarrollado o esta historia del FODA nació como un objetivo de ser desarrollado para analizar a los gerentes de las distintas áreas de las empresas. Recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, la estructura de las empresas era una estructura militar, ¿no? Así, el gerente general era el general, luego los coroneles eran los gerentes y así. Y entonces mucha gente egresada de la guerra, pues tomó puestos de empresas y obviamente algunos pues eran capaces y otros no. Y entonces este desarrollo se hizo para precisamente determinar cuáles eran esas fortalezas, debilidades y amenazas de esos gerentes y qué necesitaban esos gerentes, ¿no? Si de plano capacitación o de plano los corrías, ¿no? Porque era una amenaza terrible. Bueno, de ahí nació el análisis FODA y eso trascendió en el tiempo, ¿no? Y hoy, pues el análisis FODA se hace para empresas, para productos, para alguien que busca trabajo, para políticos, etcétera, etcétera. O sea, se ha desarrollado porque es algo que funciona y precisamente es algo de punto de partida. Porque en función de que tú conoces tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas, vas a reaccionar. Por ejemplo, eh, no soy muy metido en esto, pero hoy hablamos en México de que hay hablan de una amenaza para el gobierno que es la candidata de la oposición, que no la vio venir
Por lo tanto, no tiene un plan de acción. Eso es lo que dicen. Yo no lo sé, no soy experto en eso. Pero sí me llama la atención lo que veo como que sí se ve que no tiene un plan de acción, porque no vio eso en una amenaza, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir este análisis. Y así como eso, pues te puedo hablar de que Kodak no vio la amenaza en las cámaras digitales, o el fabricante de reloj, creo que era Citizen, no recuerdo quién, no vio la amenaza del reloj digital que después fue de Casio. Y así podemos encontrar historias tremendas de empresas que han tronado porque no vieron la amenaza. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo importante es que el análisis FODA, ya que lo hicimos, nos va a servir para hacer la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque es un punto de partida donde podemos definir las metas en función de mis fortalezas, si las quiero atacar, o en función de mis debilidades, si las quiero disminuir, o en función de mis oportunidades, si las quiero captar, o en función de mis amenazas, ¿no? También. Entonces, eso me va a ayudar a tener una planeación estratégica. Me da una ventaja competitiva porque al identificar cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, puedo yo de ahí atacar el mercado de una manera distinta. Por ejemplo, si yo determino que uno de mis puntos débiles es el precio, es algo así como lo se llama en mercadotecnia y en ventas la objeción madre. La objeción madre, todos los productos la tenemos y todos los servicios, y es la objeción que no podemos eliminar. Entonces, si tu producto es caro porque es de calidad, das un buen servicio, tú al saber que esa es una debilidad, automáticamente la puedes volver en una fortaleza, dando las razones, los motivos y los porqués es caro. Si tú se lo das al cliente, ese ya no va a ser una objeción, será otra, pero ya no es la objeción madre, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Eh, y te puede ayudar. La otra es optimizar los recursos, precisamente. Cuando tú defines estratégicamente a dónde vas a tocar, dónde vas a hacer, pues puedes definir personal y puedes definir recursos económicos para esa área o para ese lugar. O entender que los recursos son limitados, ¿no? Tanto personales como económicos. Y tú puedes definir a dónde vas a centralizar esos objetivos o esos recursos para que te den esos objetivos. Y la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es detectar cuáles son los posibles impactos que te pueden generar en tu negocio o en tu persona, ¿no? Si estás haciendo alguna cuestión de estas, en un momento dado y qué podrías hacer para disminuirlo, ¿no? Por ejemplo, estamos de acuerdo que nadie teníamos idea de que lo que pasó la semana pasada, tristemente, con el ataque de los terroristas de Hamas contra la gente de Israel, independientemente de que no te, entonces la historia de ellos es otro boleto, pero es un problema. Y lo que está sucediendo es que se está metido en una zona donde hay una alta producción de petróleo. Es una amenaza, por supuesto, más allá de la guerra. Es una amenaza porque, ¿qué pasa si suben los precios del petróleo por ese conflicto? Recordar que en este país importamos el 80% de la gasolina. Si sube el precio del petróleo, ¿es una amenaza? Sí. ¿Por qué? Porque va a llegar directamente a tu costo de producción. Porque, ¿cómo embarcas por carretera? ¿Cómo manejan tus equipos de venta o tú mismo tus movimientos con gasolina en tu carro? ¿Cómo se genera la electricidad con petróleo? Y entonces todo eso es un costo directo que va ¿a dónde? A tu producto o servicio y lo vas a tener que incrementar y es una amenaza porque vas a tener que tener un plan de contingencia de cómo reducirlo, ¿no? O cómo minimizar el impacto en el precio si te sube el costo. No creo, no estoy diciendo que va a suceder, ¿eh? Pero es una amenaza que estamos viendo ahorita. Y así tú puedes ver otra amenaza, la que tú me digas, en función de tu negocio. Y esto te va a ayudar a qué? Perdón, a la toma de decisiones. ¿Y la toma de decisiones cuál es? ¿Me sigo o me quedo en un mercado? Esa puede ser una.
quito o aumento este producto, puedo hacer un producto nuevo, voy a invertir en vendedores, voy a invertir en marketing, voy a hacer X o Y. Pero vas a tener ya focalizado lo que quieres hacer. Esa es la importancia del FODA. Ahora, el FODA no es nada nuevo, ni es la panacea del siglo, y parte de 4 elementos muy importantes. El primero son tus fortalezas. En tus fortalezas es ver internamente qué está funcionando bien, ¿no? ¿Por qué te compra la gente? ¿Por qué te contratan? ¿Por qué te llaman a reparar el servicio? ¿Por qué te está contratando alguien? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que haces bien? ¿Qué es lo que te hace especial? ¿Qué es lo que le gusta a la gente de ti o de tu servicio? ¿Y por qué paga lo que tú tienes? Esa es una fortaleza. Ahora, ¿cuál sería una debilidad? Perdón. Las debilidades, pues es lo que no está funcionando bien en tu negocio o en tu empresa o en tu persona, ¿no? ¿Qué no funciona bien? Tú lo puedes saber, ¿no? Normalmente para eso es el cuestionario de calidad, ¿no? Para ver qué está pasando. Pero vamos a ver, tú sabes las broncas que luego tienes dentro de tu empresa. Por ejemplo, tu proveedor de embarques llega a tiempo, tu proveedor de producto te entrega a tiempo. Normalmente te cuesta trabajo cobrarle a alguien. Esa es una debilidad, ¿no? Tu cartera vencida, eh, el tiempo de entrega, no sé. Ahí vas a encontrar tus debilidades. Y es lo que no funciona bien, lo que no hace que tu producto sea de elite por algo. Entonces, la pregunta es, ¿en mi debilidad se puede mejorar? Y entonces se puede mejorar qué recursos tengo, ¿no? Entonces ahí tú empiezas a tomar decisiones para convertir esas debilidades en fortalezas o al menos disminuir su impacto. Eso es importante, ¿no? A veces no las puedes eliminar, ¿no? Pero puedes disminuir el impacto. La otra es las oportunidades, y aquí en las oportunidades, pues cuáles son realmente tu posición competitiva, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser competitivo y te puede ubicar en poderlas mejorar? Y las oportunidades pueden ser internas o externas. Internas, pues a lo mejor convertir una debilidad en fortaleza y esa fortaleza después se puede volver en una fortaleza externa, ¿no? Por ejemplo, tu gente trabaja, pero trabaja sin proceso, sin procedimientos, pero se te enferma alguien y ahí se fue una debilidad, ¿no? Entonces una oportunidad sería crear un procedimiento para que en caso de que alguien falte, pues alguien pueda hacer su chamba, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que tiene McDonald's, que tienen esas empresas, que los procedimientos están hechos para que al segundo día que entra alguien a trabajar y esté vendiendo hamburguesas. Esa es una fortaleza de ellos, un procedimiento. Ahora, ¿cuáles pueden ser las amenazas? Pues todo lo que es externo e interno. Por ejemplo, externo, bueno, pues la inflación, que si hay cambio de gobierno, que los impuestos, por ejemplo, hoy en día que aquí en León acostumbrábamos a pedir la carta de antecedentes no penales, pues resulta que que la Cámara de Diputados acaba de aprobar en la Ley Federal del Trabajo que ya no es necesario. ¿Esa es una amenaza? Pues sí, porque cómo vas a poder ver si la gente te ayuda con sus antecedentes, ¿no? Que también es cierto que era discriminatorio, por supuesto, porque se lo pedían a un gerente como se lo pedían a una persona que trabaja en la planta y a lo mejor ninguno de ellos es pinta de malazo, de malandro, pero por eso, insisto, son cosas de ver. Esa es una. Otra amenaza que pudiera ser, pues, ¿cuál es? Tu cartera vencida, por ejemplo, que no estás cobrando, que no tienes quien te ayude a cobrar, la debilidad de un departamento legal, ¿no? Para los contratos, en fin, ahí vas a ver tu amenaza y obviamente vas a poder ver si lo puedes minimizar esa amenaza o qué pasa si llega, ¿no? ¿Cómo la puedes contrarrestar con un plan A, un plan B y un plan C? Y esto nos va a llevar a algo bien importante. Si yo hago el análisis FODA, a veces tiendo a ser subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando nos preguntan, no sé si les han hecho esa pregunta. Te dicen, dame 10
cosas buenas tuyas y luego nos cuesta trabajo encontrar 10 cosas buenas nosotros. Si salen dos, es mucho, y luego te dicen, dame 10 cosas malas, estoy hombre, y sacamos el rosario. Lo mismo pasa con esto. Debo de ser objetivo en el análisis. ¿Qué quiere decir esto? No voy a tirarle más a las debilidades que a las fortalezas, sino lo objetivo. Y para ello, pues a lo mejor voy a necesitar ayuda, que en esta plataforma hay quien te ayude. En YouTube puedes ver, en Twitter, Facebook, en toda esa parte hay quien te pueda ayudar. ¿Ok? Tienes que ser objetivo. Y objetivo ser realista. Ahora, tienes que llevar a cabo una investigación de tu mercado, de tu objetivo y de tu industria e internamente. Por ejemplo, una amenaza puede tener un ambiente tóxico, tu empresa. Puedes tienes rotación de personal. Y es una amenaza porque no logras consolidar gente que se quede. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? En tu mercado es válido, es normal que te pirateen gente, pues si es así, entonces, ¿cómo minimizo ese riesgo? En tu mercado, es válida la guerra de precios. En fin, no sé, tú tienes que buscar tu mercado, cómo está moviendo para precisamente ver en tu objetividad lo que tienes que hacer. Insisto, hay que descubrir tus fortalezas y en tus fortalezas pues tendrás que hacer en todos estos una lluvia de ideas para ver cuáles son y de ahí trabajar. Si tienes equipo, es muy recomendable que trabajes con tu equipo, ¿no? Porque pues lo que tú no ves, lo ve el otro. Lo mismo va a suceder con las debilidades y lo mismo con tus oportunidades y lo mismo con las amenazas. Y ya que tienes esto, pues vas a tener que asignar factores de análisis al FODA. Es decir, ya que tengo todo esto hecho, voy a ver qué va a pasar, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué voy a actuar y cómo voy a minimizar riesgos. Y después voy a crear una estrategia. Acuérdate que la estrategia es cómo quiero llegar y la táctica es cómo lo voy a hacer. Si tú revisas esta plataforma, en la primera temporada hablamos de la diferencia entre estrategia y táctica. La estrategia es a dónde voy a llegar o a dónde está la meta. Y la táctica es cómo voy a llegar, ¿no? Y ponemos el ejemplo de los entrenadores, ¿no? El entrenador, la táctica es, perdón, la estrategia es ganar y la táctica es si va a jugar con 4-5-2, 3-5-1 o todos en bola. Y por eso es bien importante esto. Ya que tengo mi estrategia, ahora sí, voy a definir mi táctica, el cómo lograrlo, y en el cómo lograrlo voy a poder poner un presupuesto de gastos, un presupuesto de inversión, personal, recursos, etcétera, etcétera, pero en función del análisis. Y finalmente déjame presentarte, y los puedes encontrar en internet, no es nada que me haya pirateado, este análisis de Starbucks, ¿no? Que es muy interesante porque te va diciendo que también ellos ven cosas que a veces nosotros no creen, no vemos. Una de ellas son tus fortalezas, pues sabemos que es una marca reconocida, que tiene una calidad en el producto, que tiene una buena estrategia, una filosofía de arraigo del empleado. Todo el mundo quiere trabajar ahí, ¿no? Tampoco no. Y todo el mundo te saluda y te trata bien. Y tiene una buena mercadotecnia basada en su marca. Eso es su fortaleza, ¿no? Y simplemente ellos con que tú veas el logo de Starbucks, o sea, vas y compras porque sabes que el servicio, la calidad, el trato y el producto es el mismo en México, en China, en Japón o en cualquier parte del mundo. O sea, el producto y la experiencia de compra es la misma. Esa es su fortaleza. Su debilidad es efectivamente, nomás tienen pocos productos. Entonces, si tú te quieres echar no sé, voy a decir una estupidez, pero bueno, te quieres echar unos chilaquiles con un Starbucks, pues va a estar en chino, ¿no? No puedes hacerte los chilaquiles. Entonces, pues tienen ahí una limitante. Eh, También tienen ellos una debilidad de que puede ser, la moda puede hacerlos que bajen sus niveles de ventas. Riesgos en inversiones de localidades, claro, no es lo mismo invertir una, una tienda, bueno, no sé, una cafetería de Starbucks en, ¿qué te digo? En Aguascalientes, dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente en México,
que en Zacatecas, que en Guerrero, que en Chiapas. O sea, cada una tiene un contexto y un entorno socioeconómico, político y de violencia distinto. Entonces, en unos hay más riesgos que en otros. Entonces, eso te limita a crecer, es una debilidad. Y que ellos saben que su costo es un producto elevado por lo que ellos manejan, ¿no? Mercadotecnia, tienen que invertir en capacitación, tienen que invertir en locales, bla, bla, bla. Esas son sus debilidades. Pero ellos encuentran oportunidades en mercados emergentes internacionales, no sé. A mí se me ocurre decirte, ¿qué te digo? África, Asia, no sé. El mismo aquí América no encuentro ahorita, pero bueno, ahí hay oportunidades. Se asocian con otras marcas, ¿no? Por ejemplo, Starbucks vende un café en una botellita que lo vende Oxxo y que lo vende Walmart, lo vende Costco, lo vende cualquiera. Y esa es una asociación. Que hay un crecimiento en el consumo del café también como un hábito, sí. Hoy todo el mundo consume café de distintos tipos, ¿no? También hay el consumo de café, también es alguna moda en algunos lugares, ¿no? Su amenaza principal de ellos, ¿cuáles son? Que hay mucho competidor. Entonces, decir, ay, ¿cómo? Pues sí, ellos tienen un competidor que se llama Oxxo, ¿no? Te vende café. Punta del Cielo, te vende café. Las cafeterías de los restaurantes. La ceñito que vende las quesadillas que también tienen café. O sea, es algo así como Bimbo, ¿no? Dicen que Bimbo es un monopolio, pero no. Bimbo tiene el 25% del mercado de la panificación en México, pero el 80% o 75% del mercado está dividido en todas las panaderías del país, pues claro, no están asociados, pues lo poco que vende Bimbo se lo comen. Por eso no lo pueden tachar a Bimbo como competidor prioritario, porque pues no tiene el mercado total. Lo mismo le pasa a Starbucks, ¿no? Hay mucho competidor. Sus precios, obviamente, en el producto que ellos manejan de café, pues están muy baratos, ¿no? Digo, 70 pesos contra 15 o 20 que te cuesta ¿cómo se llama? El café Noxo, pues es un buen cambio, ¿no? Claro, otra vez, ¿qué quieres, no? Pero o sea, lo mismo. Eh, en lo personal me encanta a mí más ese café de Oxxo, pero bueno, es mi gusto. Pero pues también no porque no voy a tomarme un cafecito al Starbucks, sobre todo, por ejemplo, se ha vuelto un lugar donde haces negocio. No lo podrías hacer en el Oxxo, el negocio, ¿verdad? Entonces, tiene sus cosas. Y que es un producto de lujo que es sustituible. El café no es lujo, el costo que tienen ellos. Y es sustituible, sí, porque pues viéndolo fríamente, pues me puedo tomar un café en cualquier lado y me cuesta menos. Entonces, como puedes ver, este análisis es lo que hace que esta cadena de café defina dónde invertir, defina dónde hacer propaganda, decida dónde contratar gente, de qué estrato y de qué nivel sociocultural va a contratar a su personal, cómo lo va a capacitar, sus procedimientos, etcétera. Y están en función de este análisis FODA. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le ponen Starbucks enfrente un Oxxo? Él ya sabe cómo reaccionar, porque tiene un plan para eso. Entonces, esto es lo que te ayuda a tener un FODA. Y esa es la importancia del FODA. Darte herramientas para ubicar dónde colocar tu recurso humano y económico, tener un plan de acción en caso de que se presente la amenaza y ver dónde puedes ir creciendo con esas oportunidades que pueden ser internas o externas. Si tú por ahí no revisas, hablábamos de las 7 P's de marketing y una de las 7 P's es el personal. Y muchas veces el personal es una amenaza de tu negocio. No porque lo vayan a hacer de mala leche, no están capacitados. O no tienes procedimientos, si se te va don Pancho y quién hace la chamba. Entonces, ahí hay oportunidades que te pueden fortalecer. Entonces, pues esto es básicamente lo que queríamos compartirte el día de hoy, el análisis FODA, que más allá de que todos los que alguna vez hemos pasado por una incubadora de negocios,
Lo primero que nos hacen es el análisis FODA del emprendedor. De ahí partimos. Y después ya con tu plan de negocios, etcétera, etcétera, te piden el análisis FODA de tu negocio o de tu proyecto. ¿Por qué? Porque de ahí vas a partir. Porque acuérdate que tus fortalezas son las que te van a mantener cuando venga el huracán, así como atrásito que tenemos ahorita la playa, está todo dar. Pues cuando venga el huracán, ¿qué te va a mantener de pie? Tus fortalezas. Y si no las conoces, ¿cómo te vas a mantener? Entonces, de ahí la importancia del FODA. Y bueno, esto es lo que te queríamos compartir el día de hoy. Agradecerte nuevamente que hayas estado aquí con nosotros en esta plataforma de Audiobox Live. Y pues no me queda más que decirte que nos vemos el próximo lunes a la misma hora, como decían en mi época cuando era joven, como decía Batman, por esta misma batiseñal. Aquí nos vemos y agradecerte que hayas tenido este tiempo para este momento. Si tienes dudas, preguntas, ya sabes, aquí abajito hay un espacio para que nos las pongas y te podamos contestar. Y si tú crees que esta información le puede servir a algún colega o a alguien, mándala, compártela en tus redes sociales. Así que no me queda más que agradecerte y decirte que esto fue Operación Emprende. Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara. Te deseo que esta semana sea una semana altamente productiva y que tengas muchos negocios y que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.